Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, desde esta bella, cada vez menos fría, pero todavía nocturnal, pero siempre bella, hermosa, excitante, capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes en hoy, martes 18 de febrero de 2020, en el tomo 141 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy continuamos con la lectura de la semana, El lenguaje olvidado de Erich Fromm, este interesante ensayo, este interesante escrito de divulgación científica que escribió el maestro Fromm en 1951 y que está plenamente vigente. Vamos a tener la sección para la reflexión, va a estar el maestro Jorge Portillo con esta revolución de la moneda digital, va a estar la joven Margot, la joven Grecia Margot es quien va a estar el día de hoy aquí en Confieso que he leído. Ella forma parte del equipo de mi libro MX, así es que mi libro MX en Confieso que he leído, hoy con la presencia de Grecia Margot. La frase de la semana, la frase del día, ¿sí? Y la música, pues como ya está haciendo costumbre los martes, es para que usted se mueva, baile, haga ejercicio, es cumbia. Hoy va a estar la Sonora Santanera, ¿sí? Aquí con nosotros. Vamos a tener también a los socios de ritmo. Van a ver qué ritmo, qué música el día de hoy. Pues bienvenidos, les agradecemos mucho que estén sintonizando el 106.3. Muchos de nuestros radioescuchas van saliendo de su trabajo y ya se suben a su automóvil, encienden la radio y lo traen ahí en el 106.3 para escuchar Confieso que he leído, o en su casa. Qué bueno que nos acompañan, a quienes nos acompañan en vivo, en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros, en Twitter, en Instagram y en YouTube, grabado ya por secciones para que usted pueda volver a ver o ver por primera vez la sección de su preferencia. Pues bienvenidos al tomo 141, hoy 18 de febrero de 2020. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Pues ya en la parte final de este capítulo, uno de los capítulos centrales de El lenguaje olvidado, el capítulo relacionado con la naturaleza de los sueños, ya en esta última parte de ese capítulo, el día de ayer, pues les daba a conocer uno de los sueños que nos comparte y que interpreta, que comprende el maestro Erich Fromm como un ejemplo, ¿sí? Vi a una gata y muchos ratones, dice esta mujer inteligente, joven, ¿sí? Y también pues, amante de tratar de comprender sus sueños. Y pensé en el sueño preguntar a la mañana siguiente a mi esposo por qué 100 ratones no eran más fuertes.
de un solo gato. ¿Y por qué no podían dominarlo? Conocía de antemano su respuesta. Ella misma en el sueño elucubra esta posible respuesta de su marido, ¿sí? Conocía de antemano su respuesta. Me diría que era igual que el histórico problema de los dictadores, que gobiernan a millones de personas sin que éstas los derriben. Sabía, no obstante, que se trataba de una cuestión capciosa y que su respuesta era errónea. A la mañana siguiente relató a su marido la primera parte del sueño y le preguntó. O sea, la primera parte, o sea, no le dijo cuál había sido su predicción en el sueño. ¿Qué significa mi sueño de que los 100 ratones no podían derrotar a una sola gata? El esposo le dio inmediatamente la respuesta que ella había previsto en el sueño. 2 días más tarde, la mujer recitó a su marido un pequeño poema que había compuesto. Trataba de una gata negra que se encontraba en un campo cubierto de nieve, rodeada de centenares de ratones. Los ratones se reían de la gata, porque, siendo negra, destacaba claramente en la nieve, y la gata deseaba ser blanca, para no ser visible. Uno de los versos del poema decía: y ahora comprendo lo que anoche me extrañaba. La mujer no había captado la relación que tenía su sueño con el poema. Como le ocurre a muchas personas, sueña y a veces les impacta, pero ya se olvida el sueño, ¿sí? A veces cuando uno ve alguna escena, alguna situación, dice, yo soñé algo relacionado, o siento que soñé lo mismo, etcétera. Pero ella se puso a escribir el poema aparentemente ajena por completo, por lo menos conscientemente ajena por completo al sueño, ¿sí? Por eso, al leer el poema a su esposo, la mujer no advertía la relación que tenía con su sueño. Su marido la miró y le dijo: el poema te da la explicación del sueño. Tú te identificaste no con los ratones, como yo había pensado, sino con la gata. Y en tu sueño te sentías orgullosa de que 100 ratones no pudieran derrotarte, pero al mismo tiempo expresabas un sentimiento de humillación ante la idea de que esos pobres ratones, frente a los cuales te sentías tan superior, se reirían de ti si te vieran claramente. Como acotación, ahí entre paréntesis anota Edith Fromm: a la mujer le gustan los gatos y siente simpatía y afinidad con ellos. Fíjese qué curioso. En el sueño solamente ella capta la presencia de un gato, de una gata, que controla 100 ratones que no le pueden hacer nada, ¿sí? Y como parte del sueño predice, ¿sí?, lo que su esposo le va a decir a la mañana siguiente cuando le cuente el sueño, tal como ocurrió. Pero el poema, de alguna manera, es una continuación del sueño, porque resulta que la gata, ya en el poema, está en la nieve, ¿sí? Además es una gata negra, ¿sí? Entonces, ¿qué más visible en la nieve blanca que una gata negra? Es la continuación prácticamente del sueño, ¿sí? Algo que no soñó, o probablemente que no se acuerde la joven mujer de que lo soñó, ¿sí? Y en el poema que escribe en la vigilia, pues plasma ella lo que continúa en el sueño y que o no lo soñó o no lo recuerda, ¿sí? Y en ese poema muestra ella el temor que tiene de ser vulnerable. O sea,
soñarse de esa forma, ¿sí? Aunque no sabía que era ella, esa gata, soñarse de esa forma tan expuesta, ¿sí? Es tener temor de que los demás vean lo que realmente uno es, ¿sí? El sueño de las personas desnudo, cuando las personas andan desnudas en el sueño y que de pronto pues, van caminando por la calle desnudos y sienten temor, parte de la comprensión de ese sueño, al margen de que pueda haber algunos otros detalles, ¿sí? Muestra un temor del soñante a que los demás lo vean tal cual es, ¿sí? Desnudo es el símbolo de la transparencia, de que esa persona así es, ¿no? Y entonces algo, esa persona que sueña, que anda desnudo y que luego le da temor, ¿sí? Que puede andar tranquilamente paseándose por la calle, por su casa, por algún lugar público, desnudo y anda bien, ¿sí? Se anda tranquilo, aunque anda desnudo, pero de pronto sentir miedo, temor de que lo estén viendo, es un símbolo de que esa persona algo tiene en su personalidad, en su ser, que le da miedo, le da pavor de que los demás vayan a ver eso tal cual es. En los capítulos que siguen, que algunos vamos a tocarlos de manera más exhaustiva y otros solamente pues explicada, sugerida, ¿sí? En los capítulos que siguen, Erich Fromm se va a la parte teórica de los sueños para poder sustentar su planteamiento, ¿sí? En este caso, él va a analizar el planteamiento de Freud, su maestro Freud, y el planteamiento de Jung con respecto a los sueños. Es una especie pues de marco teórico, ¿sí? Cuando un investigador quiere hacer un planteamiento, académicamente y científicamente está obligado a dar a conocer lo que otros dicen, ya sea para que refuerce su propia tesis, su propio planteamiento, o para decir, ellos piensan esto y yo voy a plantear algo distinto y lo voy a sustentar, pero tienen que incluir lo que otros investigadores serios, o sea, dignos de ser citados, plantean. Él le dedica el capítulo 4, ¿sí? Completo a esos dos psicoanalistas, a Freud y a Jung, para ubicarlos en el tema de los sueños, para después él contrastar con su propio planteamiento y decir, de lo que dicen Jung y Freud, estoy de acuerdo con esto y en esto no estoy de acuerdo, y evidentemente se va a centrar en lo que no está de acuerdo, pues para hacer su planteamiento específico. Más adelante viene un capítulo que habla de los mitos y de los cuentos de hadas, aplicando su premisa del lenguaje simbólico, ¿sí? Y más adelante dedica un capítulo completo a interpretar y comprender varios sueños y ejemplifica, ¿sí? Esta parte dedicada a Freud y Jung, vamos a ver algunas cosas, no lo vamos a ver tan exhaustivo como vimos lo anterior, pero es muy importante sentar las premisas a las cuales nuestro autor, Fromm, o va a estar de acuerdo o las va a combatir y va a sostener el por qué está de acuerdo con algunos planteamientos de Jung y Freud y por qué no está de acuerdo. Y empieza diciendo en la introducción de este capítulo que mi definición de que los sueños son las actividades mentales de cualquier clase producidas cuando dormimos, aunque se basa en la teoría freudiana de los sueños, está de muchas maneras en agudo contraste con ella. Mi hipótesis, dice Fromm, es que los sueños pueden ser la expresión de las funciones mentales más bajas e irracionales. Ese planteamiento es el de Freud, ¿sí? Pero para Freud
los sueños son exclusivamente las pasiones bajas, las pasiones irracionales, a los cuales el consciente del ser humano tiene temor, ¿sí?, de que se expresen o de decirlas o de plantearlas públicamente. Hay otro tipo de sueños que también toma en cuenta Freud, aunque digamos son los sueños para Freud menos importantes. Por ejemplo, dice Freud, lo que en ocasiones sueña la persona tiene que ver con lo que le está pasando dormido, y por eso sueña. Dice, por ejemplo, una persona se acuesta con sed, ¿sí?, y se duerme, ¿sí?, y se duerme. Entonces, a la medianoche o en la madrugada está soñando que va por el desierto y que tiene mucha sed, ¿sí?, y de pronto ve pues una fuente de agua fresca y va y sacia la sed. Dice, dice Freud, ese tipo de sueños no son de sentimientos y pensamientos irracionales, ¿no?, sino es que está satisfaciendo una determinada necesidad, ¿sí? También hay sueños, ese no viene aquí como ejemplo, pero hay sueños en donde la persona está soñando que tiene ganas de orinar, por ejemplo, ¿sí?, de satisfacer esa necesidad fisiológica, y entonces en el sueño anda buscando un baño, ¿sí?, y en ocasiones se encuentra un baño, ¿sí?, o un conjunto de baños en algún gimnasio, en algún lugar, extremadamente sucios, ¿sí?, y pretende satisfacer su necesidad biológica, pero está tan sucio que no lo logra, ¿sí? Puede salir a un descampado y decir, voy a satisfacer mi necesidad de orinar, y no puede, ¿sí? O sea, Freud diría, ese sueño lo tiene porque tiene ganas de orinar y no despierta, ¿sí?, pero no orina y sueña cosas que le impiden orinar, como que el baño esté muy sucio o que alguna persona la esté viendo, y no orina porque es una persona que se pone freno para evitar orinarse mientras está dormido, ¿sí? Entonces, ese es el otro tipo de sueño que dice Freud, pero esos sueños pues son debidos a la necesidad que tiene en ese momento el soñante. Por ejemplo, si está dormido y de pronto le encienden la luz, ¿sí?, pero él no despierta, ¿sí?, puede soñar que sale de su casa y el sol está muy fuerte, está alto el sol, ¿sí?, entonces está soñando eso, pero en realidad es provocado por lo que está viviendo en ese momento en el sueño, ¿sí?, que es una luz muy fuerte, ¿sí?, y su inconsciente lo traduce, ¿sí?, en el sol, ¿sí?, aunque puede ser el foco, etc. O sea, son esos tipos de sueño que maneja Freud, ¿sí?, fundamentalmente, pero esencialmente, dice, son pensamientos irracionales. Entonces, dice Freud, mi hipótesis es que los sueños pueden ser la expresión de las funciones mentales más bajas e irracionales, y también las más elevadas y valiosas. Algo que no va de acuerdo con lo que decía su maestro Freud. Freud supone que los sueños son siempre necesariamente la expresión de la parte irracional de nuestra personalidad. Trataré de demostrar más adelante que las tres teorías de que los sueños son productos exclusivamente irracionales, de que son productos exclusivamente racionales y de que son ambas cosas, o sea, tres premisas, se pueden encontrar en la más remota historia de la interpretación de los sueños. Considerando que la interpretación de los sueños de Freud es el comienzo y es la contribución más conocida y más importante a la moderna ciencia de la interpretación de los sueños, empezaré con una descripción y un análisis de la interpretación freudiana antes de presentar la historia de aquellas tres teorías anteriores a Freud.
Y por ahí se va Fromm en este capítulo 4, ¿sí? Habla de que esos deseos irracionales, esos pensamientos bajos, irracionales, son producto de una poderosa censura, ¿sí? Y esa censura que está en la vigilia, que está en la sociedad, ¿sí? se debilita cuando está dormido, y por eso resulta ese tipo de sueño. Y dice que la más importante de las censuras, la más importante de los miedos que tiene la persona, dice Freud, es la de perder la aprobación de los demás, ¿sí? Que ese es un elemento clave en los sueños y es un elemento clave en la neurosis. Dice Freud, muchas de los neuróticos, ¿sí?, lo son porque tienen miedo, ¿sí?, a perder la aprobación de los demás, particularmente de los padres, o sea, la autoridad, y de los amigos, ¿sí? Esos impulsos, ¿sí?, cuyo conocimiento nos haría sentirnos culpables o temerosos de ser castigados, es lo que provocan los sueños. No hay que olvidar, y esto lo comenta Fromm, no hay que olvidar que Freud lleva a cabo su producción fundamentalmente en la época victoriana, ¿sí? La época victoriana fue una de las épocas más opresoras y represoras de Europa, que es cuando gobierna la reina Victoria, ¿sí? Entonces era profundamente represiva esa sociedad, la sociedad inglesa, la sociedad victoriana, y esa forma de pensar y esa forma de atenazar a los ciudadanos y a los niños y a las niñas y a todos, ¿sí?, se propaga por Europa. Es algo, la influencia de Inglaterra, de Gran Bretaña en el siglo XIX era tan poderosa o más que la que es ahorita los Estados Unidos. Y de alguna manera yo equipararía esa moral victoriana tan represiva, tan conservadora, ¿sí?, con la guerra contra las drogas, por ejemplo, que impuso los Estados Unidos en los años 70 y que ha venido a ser, ¿sí?, la parte fundamental de la historia negra de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de México y de tantos países. Bien, bueno, era tan represiva esa sociedad victoriana que encarcelaron a uno de los más grandes escritores de la época, ¿sí?, y de la actualidad, Oscar Wilde, y lo encarcelaron porque era homosexual. Entonces, no es casual que Freud haya dicho, pues esa situación precisamente, esa censura es la que produce tanto neurótico. Neurótico que vienen siendo sus pacientes y con los cuales, gracias a su estudio, pudo generar buena parte de sus teorías. Tomamos un separador y lo colocamos. Ludwig Butler Salón presente el confieso que he leído. Para la reflexión. Sostengo que la impunidad es la causa fundamental y esencial de la terrible inseguridad que vivimos los mexicanos. Y se lo vamos a dejar ahí para la reflexión. Y un ejemplo palpable de esta impunidad, ¿sí?, la conocemos gracias a que los reporteros de investigación del periódico El Universal solicitaron a la Fiscalía General de la República que le dijera, ¿sí?, cuántas denuncias había habido de servidores públicos o de personas relacionadas con el servicio público, ¿sí?, en los últimos 22 años, ¿sí?, desde 1998 hasta la actualidad, ¿sí? Y se le responde
que en 22 años la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, recibió 1,003 denuncias asociadas a desvíos y malos manejos de recursos públicos, ¿sí?, que le hizo llegar la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? 1,003 denuncias, ¿sí? ¿Y saben ustedes cuántas de esas denuncias se lograron sentencias condenatorias en esos 22 años? 5. Y por sexenio, dice, en el sexenio de Vicente Fox hubo 21 denuncias, que es de suponer que era de funcionarios o de manejos del sexenio inmediato anterior. Con Felipe Calderón fueron 158, con Enrique Peña Nieto 793 denuncias, y en el año 3 meses que lleva el gobierno de López Obrador hay 31 denuncias. Pues de esas 1,003, solamente 5 han tenido sentencias condenatorias. El resto se las llevó el viento, ¿sí? Vamos a ver si en este gobierno, que tiene la lucha contra la corrupción como una de sus banderas, se puede sentenciar a muchos más culpables. Y yo creo que tiene un reto, pues, en los casos más conocidos, sin ir más lejos del que comentábamos ayer, ¿sí? Ya la Secretaría de la Función Pública detectó desvíos por aproximadamente 50 millones de pesos en la CONADE, que dirige Ana Gabriela Guevara. Vamos a ver si aquí sigue habiendo esta danza de impunidades o si hay algún cambio a ese respecto. Se lo dejamos para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar la primera cumbia con la Sonora Santanera, una canción por allá para los chavos y jóvenes que nos están escuchando. Yo creo que ni habían nacido entonces, pero es una canción de los años 60, El Mudo. No, van a ver qué música, y bueno, póngase a bailar. Libro libre.